Hola compis, mirad, hoy os voy a enseñar a hacer gesso negro y gesso blanco de una forma fácil, sencilla, rápida y con ingredientes básicos que probablemente todas tengamos en casa. ¿Quieres ver para qué sirve y cómo lo hago? Quédate conmigo que vamos con el vídeo. Hola compis, mirad, hoy vamos a hacer gesso. Muchas de vosotras ya sabéis para lo que sirve. Gesso se trata de una imprimación, una especie de tapaporos para la madera y también un material que nos sirve para que se nos adhiera la pintura en materiales no porosos como cristal, chapa, plástico, cualquiera de estos materiales. Una vez que tenemos hecho el gesso es muy fácil, se da una imprimación sobre estas superficies y conseguimos un efecto de verdad espectacular. A mí me gusta un montón. Podéis encontrarlo en tiendas de manualidades, tiendas online y no lo sé si a lo mejor en algunas tiendas de pintura, no estoy muy segura. Pero yo me hago mi propio gesso y quería enseñaros lo fácil que es. Si os apetece ver cómo se realiza, vamos con el vídeo. Mirad, vamos a tomar pintura acrílica al agua, en esta ocasión negro y blanco porque voy a hacer dos gesos, necesito tener los dos tonos y ahora ya vamos a aprovechar y del tirón hacemos el vídeo y hacemos también gesso para mí. También vamos a utilizar talco, un talco normal. Si no tenéis talco podéis utilizar harina de maíz, maicena de toda la vida, y también vamos a utilizar una cola blanca para madera que sea espesa, que no sea la típica cola que se utilizan los niños en el cole, que es muy aguada. Necesitamos que tenga agarre y necesitamos que sea sólido, ¿vale? Vamos a utilizar unos vasos o unas medidas y también unos botes, en mi caso reciclados y con tapadera, de las que cierran, no herméticas, pero sí de las que cierran bastante bien, que consigo que no se me seque el interior de este gesso. Una vez que tenemos los materiales, voy a ponerlos así para que no perdamos mucho de vista, pero que tengamos sitio para trabajar. Vamos a empezar por el blanco y vamos a utilizar estas cantidades. Mirad, un vaso de pintura, medio vaso de polvos de talco o harina de maíz, me da igual, y medio vaso de cola. Las cantidades que hagáis no importa, pero la medida tiene que ser la misma. De una cantidad, de una medida que cojáis, tiene que ser esa medida y después la mitad de esa medida. Da igual si el vaso es de 250 o de 100 mililitros, eso es lo de menos. En esta ocasión yo estoy utilizando, a ver si viene aquí la medida, de 220 centilitros, pero ya os digo, da igual, si lo hacéis con un vaso normal de 250, pues sabéis que son 250 de pintura y 125 de polvos de talco o maicena y 125 de cola. Ya os digo, cogéis lo que más a mano tengáis. Yo voy a separar de momento un tarro y voy a empezar, por ejemplo, con la blanca. Venga, vamos a empezar por ella, que la tengo más cerca. Voy a vaciar todo el contenido en mi vaso. Me voy a ayudar de un palito, creo que le llaman bajalenguas o algo parecido, creo que se le llama algo así, pero bueno, es un palito de madera y si no, pues con lo que tengáis. Vaciamos el contenido de este vaso y ahora vamos a coger, voy a quitarlo de aquí. Cuando algo no lo veamos inestable, lo mejor es quitarlo porque no tengamos un problema. Bien, pues ahora que tenemos la pintura, vamos a poner, por ejemplo, el polvo de talco. En esta ocasión no me importa que no tenga líquido de más porque es tan fino y tan suave que se va a deshacer en un momento. Lo vamos a poner todo dentro de nuestro bote. Vamos a darle un par de movimientos. Y ahora vamos a añadirle también la cola. Me encanta este polvo de talco, huele muy bien, me gusta muchísimo. Y cuando trabajo con el gesso que yo me hago y lo utilizo aquí en mi taller, la verdad es que deja un aroma increíble. Pues ya está, así de fácil.
Vaciamos todo el contenido de los vasos y ahora simplemente vamos a mover y vamos a hacer que todo se haga una mezcla. No, ya os digo, no vamos a tener mucha resistencia porque el polvo de talco es muy finito. Tiene que quedar algo bastante espesito para que podamos aplicarlo sobre el cristal o sobre una superficie no rugosa, para que tengamos lo que necesitamos, que es que se nos adhiera toda la pintura y todos los materiales que vayamos a utilizar. Pues mirad, así nos ha quedado el gesso blanco, ¿veis? Súper bien. Voy a dejarlo un poquito aquí al lado que repose, porque ya sé que grumos no me va a hacer ninguno, y voy a quitar este vaso que me está goteando. Limpiamos un poquito, aunque es cola, pero también hay que mantenerlo todo limpito. Y bueno, pues vamos a hacer ahora el negro. Vamos a hacerlo igual. Cogeremos nuestra pintura negra y vamos a vaciarla toda en nuestro bote. Ahora vamos a poner la cola para que veáis que da igual el orden en el que vayamos añadiendo los ingredientes o los materiales. Ingredientes porque parece una receta, pero los materiales, quería decir. Da igual si ponemos antes uno u otro. Bien, pues este también ahí dentro, y ahora vamos a añadirle el polvo de talco. Esto hace bastante polvito, así. Y ahora vamos a añadirlo todo. Ahora lo removeremos todo y tendremos ya nuestro gesso de color negro. Es muy interesante para según qué proyectos utilizar el negro ya directamente, porque cuando utilizamos el blanco y queremos pintar algo negro, después tenemos que tapar la madera o lo que estemos utilizando o el cristal y todo lo que le hayamos los materiales que le hayamos añadido, más tapar la pintura blanca del gesso blanco. Entonces, si vais a hacer alguna pieza como yo ahora voy a hacer una en negro, pues es mucho mejor tener gesso negro y gesso blanco. No cuesta nada hacerlo, es súper barato, se hace en un momento, y os puedo asegurar que yo el mío, el que he terminado ahora hace unos días, lo he tenido más de 2 años. Lo he estado utilizando, abriendo, cerrando el bote constantemente cada vez que he hecho algún trabajo, y estaba perfecto. Lo que pasa que ya no tenía suficiente para hacer un proyecto y me quedaba un restito, y dije, buah, pues ya lo que hago es que hago uno con las compis y así todas vemos cómo se hace. Pues ya está, ya tenemos nuestro gesso negro y nuestro gesso blanco. Ahora vamos a ponerle las etiquetas. Mirad, yo hago lo siguiente. Voy a quitar todo esto de aquí y voy a quitarlo de la circulación por si acaso tengo algún problema. Después, una vez que ya lo tengáis guardado, si veis que está demasiado espeso, podéis añadirle un poquito de agua. Después batís bien, removéis bien y lo tendréis, vamos, perfecto para utilizar. Mirad, con rotulador permanente pongo el nombre en un trocito de papel. Como veis, nada elaborado. Recorto y ahora me voy a coger mi plástico adhesivo y voy a hacer lo voy a cubrir como si lo estuviese forrando. Ahora voy a coger cinta de doble cara, de esta
que es, la verdad es que es muy finita, es bastante buena, y voy a cubrir la parte de atrás de esta etiqueta. Cortaré aquí. Y ahora solamente me quedará ponerle el plástico. Vamos a levantar un trocito de una esquina. Si no, con un alfiler se hace en un momento. Mirad, pincháis y ya levantáis del tirón. Con mucho cuidado lo vamos a ir colocando para no dejar mucha huella dentro de este plástico. Vamos a irlo poniendo y quitando las posibles burbujitas que nos vaya haciendo. De esta forma. ¿Veis? Y ahora ya lo que haré será recortar, por ejemplo, haciéndole pues algo así. Vamos a quitarle un poquito de aquí, así. Y ahora simplemente voy a quitar el pegamento que tiene por la parte de atrás y lo pegamos. Primero voy a tapar mi bote y aquí en la parte de delante se lo voy a colocar, y así ya me queda perfecto. No tengo que hacerle nada más, ya lo tengo etiquetado. Hacemos igual con el blanco, lo voy a tapar y vamos a hacerle otro dibujito. Y aquí le vamos a hacer así. Y hacemos igual, le quitamos el papel y lo pegamos. Y ya tendremos nuestro gesso personalizado hasta con nuestras etiquetas. ¿Veis? Queda súper chulo. A mí me gusta un montón. Pues así, de esta forma tan fácil, hacemos nuestro gesso, le ponemos las etiquetas y lo tenemos listo para empezar a utilizar. Espero que te haya gustado este tutorial, espero que lo compartas si así lo ves oportuno, le dejes un dedito arriba y sobre todo gracias por estar detrás de la pantalla. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso, amiga, chao.